Pablo Carrizo, bienvenido. Estamos viviendo momentos importantes, trascendentes, que atraviesan ni más ni menos que la realidad de los riocuartenses y la gente de la región. Hiciste una publicación importante hoy, casi planteando una denuncia que tiene que ver con lo que sucede en el hospital regional. ¿Podemos referenciarlo? Sí, yo hace 12 años que trabajo en el hospital, desde que soy concejal en noviembre del año pasado, me retiré, y lo cierto es que los 12 años que estuve en el hospital se saturaba el sistema de cirugía, la sala de cirugía, también la sala de clínica médica, y por ende veo que se habla muchas veces de que se ha saturado en este momento. La realidad es que desde que se instauró el nuevo hospital en calle Rosario de Santa Fe, de 2004, es que no se ha ampliado en absoluto todo el sistema hospitalario que atiende a toda la región en su amplio espectro. Es decir, que no estamos hablando de una real saturación, estamos hablando que el sistema hospitalario no contemplaba todas las urgencias, las emergencias de la región y la ciudad de Río Cuarto. Claro, y ahora se ve desbordada y es evidente la situación de falta de inversión. No ha habido en estos 17 años ampliaciones o nuevas camas, o pensar, ¿por qué no?, en otro hospital para la ciudad. Y hoy, cuando tenés todo lo que es clínica médica, incluso cirugía internada en los pasillos, y donde evidencia esa foto un poco eso, y donde se guarda todo lo que es el tercer piso y cuarto piso para las situaciones de emergencia de COVID, es cuando uno realmente palpa la situación en la que estamos. Y también hay que repasar de que se pospuso toda cirugía que no tenga puntualmente algo que ver con situaciones de vida o muerte, ¿no? Entonces creo que esa foto publicada refleja la realidad, y vamos a hacer un repaso. En los pasillos del hospital no hay lo que hay en las habitaciones, que es un panel con oxígeno, un panel para hacer aspiraciones, un panel donde hay aire también. Entonces, cualquier problema que pueda suceder en el hospital, en los pasillos, también tiene que ver, por ejemplo, con los tubos de oxígeno que hay. Y hoy, por servicio, cuando yo trabajaba no había más de 2 tubos de oxígeno, que hoy me imagino, vamos a pensar, hay al menos 5. Pero la realidad es que los pasillos no están preparados para abrazar la situación que se está viviendo. En ese contexto hay también una figura que prácticamente ha desaparecido y que de pronto nos imponía todas las reglamentaciones de todas las conductas que se debían manejar en términos institucionales, formales, comerciales, y de pronto ya no está más, que es el COE. No encontramos a nadie que nos dé respuestas hoy cuando planteábamos la inquietud de lo que vos habías denunciado. No encontramos voces oficiales. ¿Por qué crees que puede suceder esto? No sucede porque también hay una representación de los profesionales de salud, el cual tiene mucho que ver con los gobernantes, y por eso hay situaciones que las callan. Si vamos al caso, hoy están trabajando en el hospital algo inédito, estudiantes, es decir, gente de enfermería que no está recibida, pero es tanta la necesidad de personal para cubrir cargos, y por un costo módico, que no tiene que ver con lo mismo del profesional, que están trabajando. Hoy, después de muchísimos años, todavía siguen trabajando monotributistas, cuando sabemos que desde el Estado no puede haber un trabajador más de 6 meses sin pasar a planta permanente. Bueno, de hecho, yo llevo más de 10 años como contratado, ¿no? Y dentro de todo, tengo soy una figura dentro del hospital, y no hay distinción. O sea, muchos trabajadores contratados que no son planta, monotributistas, estudiantes. Así es que yo creo que hay una falta de representación de las voces de los profesionales, y que hoy todo está politizado, digamos, desde las direcciones
hasta representaciones de trabajadores. ¿Cuál es, según la información que vos tenés, estás vinculado permanentemente con tus compañeros de trabajo que se desempeñan en el hospital regional? ¿Cuál es el diagnóstico que ellos tienen, que se comentan y que analizan ustedes a la hora de poder tener una mirada objetiva respecto de lo que por allí el ciudadano común no conoce de lo que sucede en el hospital? Teniendo en cuenta que todos los espacios hoy están básicamente reservados para situación de COVID, en la terapia un 60% de ocupación y en los pisos un 50%, siendo muy conservadores, es decir, que quien se puede ir a su casa, se vaya a su casa. Hoy me contaban compañeros, ¿no?, que a falta de oxígeno para todas las personas, quien saturación en sangre de oxígeno por debajo de los 90, recién se puede pedir oxígeno para ese paciente, cuando en realidad nosotros atendíamos situaciones con oxígeno de saturación cuando estaban por debajo del 95, era poner una narina. Ahora no, ahora ha bajado el índice para requerir un tubo de oxígeno. Y hablamos de que en los pisos, está ocupado en un 50%, y en algo que coincidimos todos es que el pico de esta situación de positivos se va a incrementar en junio, julio a un 100%, y se va a necesitar sin duda otros espacios, como se planeó en algún momento en la universidad o la rural, para personas con síntomas leves en comparación con críticos y pueden allí pasar su tiempo de tratamiento. Como concejal, además, tenés una representación institucional fuerte y analizás los episodios y los acontecimientos que van sucediendo en todos los ámbitos. Ayer hubo una manifestación muy importante en la ciudad, con no un número que preocupara de manifestantes, pero sí con un número de personas que está planteando una realidad que va en contra de la posibilidad del aislamiento, de las medidas que se están tomando en el ámbito nacional, en el ámbito provincial. Como profesional de la salud, pero como representante de la comunidad, ¿cuál es tu lectura de esto? Mi lectura primero es hacia la gente. Decirle: no se peleen entre quienes necesitan trabajar para llegar a su pan, con quienes por ahí, como nosotros, tenemos una forma de sobrevivir con una jubilación, con un sueldo del Estado, o por alguna situación que nos permita no poder trabajar y sobrevivir. Creo que es el juego que se le hace a los gobernantes ese tipo de discusión. Necesitan a la población en esa disyuntiva para sostener muchas veces injusticias que suceden, por ejemplo, en lo presupuestario o en la expectativa de vacunas que por ahí no se llegó. Yo comprendo totalmente, sé que quienes no pueden sustentarse con un sueldo, por ejemplo, del Estado, necesitan trabajar. Ojalá desde el lunes pueda haber nuevos protocolos rígidos, pero a su vez que permitan lo laboral para los trabajadores y para muchos emprendedores de la ciudad de Río Cuarto. Y realmente noto una falta de dirección o de representación en muchos comerciantes, gente que se siente enojada con la situación y hoy no ve ni desde la intendencia ni desde ámbitos institucionales una representación. Y bueno, lo que sí siento es que muchos grupos o personas arruinan u oscurecen ese reclamo ante la falta de cuidados, por ejemplo, en ir a una manifestación sin barbijo, o o discutir el planeamiento de las vacunas. Me parece que eso no está en tela de discusión. La necesidad de cuidados personales sanitarios, de la responsabilidad social, es trascendente, importante,
y eso no debe dar lugar al reclamo totalmente legítimo de personas que tienen que pagar impuestos, que tienen que pagar tributos, comercio, industria, que le dan de comer a sus hijos. Y una frase importante que escuché, que no alimentarse es realmente pasar a la enfermedad. Entonces todos necesitamos un plato de comida. En ese sentido también comprendo a quienes salen y debaten ese sentido.